¿Qué tal? ¿Cómo les va? Reciban un saludo de Panorama Agropecuario. Nos hemos trasladado hasta Saltillo, Coahuila. Estamos específicamente en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Esta universidad tiene mucho que ver con la investigación de plantas aromáticas y desérticas de esta parte de México. Hemos venido con el objetivo de entrevistar al doctor Francisco Valdés Ollarvides, quien es precisamente un investigador de estas plantas aromáticas y medicinales del desierto, que nos hable acerca del orégano. El nombre científico de la planta es Lipia gabriolens, que es el orégano mexicano. Vamos a hablar de él. Muy importante. Decir orégano para mí es recordar a mi abuelita y a mi madre, porque forma parte muy importante en las actividades culinarias de esta parte de México. Comenzamos. En primer lugar, quisiera presentarles al doctor Francisco Valdés Ollarvides, que tiene un doctorado en plantas aromáticas y medicinales del desierto del noreste de México. Él es maestro investigador aquí de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, a quien le agradecemos por esta entrevista. Doctor, pues muchas gracias por esta entrevista. Vamos a hablar acerca del orégano, una planta muy importante, no solamente aromática, sino medicinal, y al mismo tiempo forma parte de las costumbres culinarias de nuestras madres y de nuestras abuelitas, inclusive actualmente en la cocina del noreste de México. Pues muchas gracias por esta entrevista. ¿Qué me dices del orégano, doctor? Bueno, mira, pues pocos saben de la gran diversidad que tenemos en el desierto, de la gran diversidad de plantas que son ampliamente utilizadas por los pobladores de la misma región y que incluso son demandados de otras regiones. Destaca por su importancia y su popularidad, pues el orégano, ¿sí? Actualmente una especie denominada Lipia garaviolens, conocida como orégano mexicano, se ha popularizado ya en todo el mundo. Y es precisamente en la región desértica donde florece y donde se desarrolla en su máxima expresión. ¿La planta es perenne? La planta es perenne, sí. Sin embargo, se corta, no sé, cada Y la vez. planta es perenne, tiene un ciclo de vida vegetativo que empieza al inicio de las lluvias y termina cuando las lluvias se ausentan. Y sobre todo cuando las temperaturas bajan y que llega el otoño y el invierno. Y vuelve a brotar a raíz de la primavera o en las primeras lluvias que se presentan de la temporada primaveral y del verano. El orégano es muy famoso aquí en el estado de Coahuila. He tenido la oportunidad de ir a un ejido que se llama 4 de marzo. Tuve la oportunidad también de trabajar con la CONASA y ellos están haciendo algunos proyectos para ayudar a esta gente, no solamente en lo que es la cosecha, el secado y lo que es el valor agregado que se le da por producir la hojita del orégano. Es una planta desértica. ¿Qué me dices de ella? ¿Cuáles son las características fisiológicas, botánicas de esta planta? Mira, la planta es un arbusto que llega a medir a veces hasta 1,5 metros, de hojas ramificadas, de raíz pivotante. Es una planta que su hábitat natural está en el desierto, en las tierras que son de suelos alcalinos, ¿sí? Y que crece y se desarrolla vegetativamente en forma temporal. Esto es una planta que es aprovechada junto con algunas otras por los campesinos que habitan en estas regiones. Vamos a decirlo, es un ingreso complementario al que tienen, aparte del tallado de lechuguilla, de algunas otras actividades que realizan, como es la ganadería, la caprinocultura, etcétera, etcétera. Entonces, el orégano es una parte complementaria, sobre todo, que en las épocas de agosto, que es cuando ya una vez que el árbol ha rebrotado, ya las hojas se encuentran en listas para ser cosechados, sobre todo cuando la planta está floreciendo. Es cuando empieza la recolecta. Y lo hacen toda la familia del sector campesino del desierto. ¿Es aromática la planta? Sí, es una planta aromática que es por lo mismo que es rica en aceites esenciales. Quizá de las especies aromáticas es la que más rica en aceites esenciales tiene. Por lo tanto, pues su aprovechamiento y su popularidad no es nada más a nivel de México, es en todo el mundo. Pero en otras partes del mundo, ¿dónde es famoso el orégano? ¿Y por qué es famoso el orégano mexicano? Bueno, el orégano como tal, como planta, como su nombre común y más popular es orégano, es en todo el mundo. O sea,
Y es muy popular y mucho más en las áreas del Mediterráneo, en España, en Italia, en Grecia, donde básicamente es el condimento básico de todos los alimentos que preparan allá. ¿Sí? Hablar de menudo aquí, sin Hablar de orégano. menudo, de asado de puerco, hablar incluso, bueno, combinando las pizzas que son italianas, todas llevan un ingrediente, pues que es el orégano, ¿verdad? Del punto de vista aromático, esos aceites esenciales, ¿cómo se extraen y cómo se comercializan y para qué sirven? Bueno, muy interesante lo que me estás preguntando porque la popularidad, y ha llamado mucho la atención de los investigadores, estas plantas aromáticas, en especial el orégano, por la riqueza de aceites esenciales. Porque esos aceites esenciales tienen un alto contenido de dos componentes químicos que se conocen como carbacrol y como timol, que están en la investigación, se ha descubierto que tienen un poder antioxidante muy importante, ¿verdad? Por lo tanto, llama mucho la atención tanto de la ciencia de la cultura alimenticia como de la medicina tradicional e incluso Oncológica. y oncológica también. Mira, es importante eso. Pero aquí en México se extrae esos Se aceites. han hecho esfuerzos muy grandes para la extracción de aceites. Es un mercado que todavía está muy virgen, que todavía no alcanza su potencialidad y que ya existen muchos productos a nivel mundial que se ofrecen con ya el aceite ya en frascos, así como ya las extracciones propias de timol y carbacol y que se usan como un complemento alimenticio y que tienen un precio bastante atractivo y que ese es precisamente lo que se está buscando, que deje de ser solamente una planta aromática de uso culinario, a ser una planta que se haga extracción de aceites y se puedan utilizar como antioxidantes, incluso tiene otros usos como bactericida, por ejemplo, como fungicida, tanto para la vida humana como para la vida vegetal. Hay muchas investigaciones que se han llevado a cabo, por ejemplo, para fusarium, que es en el caso de la semilla del tomate, por ejemplo. La semilla en general de todas las plantas solanáceas, tomates, chiles, etc. Entonces, hay mucha investigación que se ha llevado. También se usa como un preservativo o como un conservador, porque como tiene una característica que es antioxidante, entonces evita que los alimentos se echen a perder. Entonces, se está investigando mucho también para poder preservar. Y con la nueva cultura y nueva corriente que viene del uso de orgánicos, de agroquímicos orgánicos, que no tengan efectos nocivos en la salud humana, llámese anticancerígenos. Entonces, el aceite del orégano puede estar ubicado o se puede ubicar en un lugar preponderante. ¿Qué importancia tiene el orégano desde el punto de vista productivo, como planta, como producción de forraje, como producción de hojitas, precisamente para las actividades culinarias? Sí, en las zonas desérticas, sobre todo donde lo que acabas de mencionar, lo que es el desierto chihuahuense y el ejido que mencionaste ahí, 4 de marzo, que por ahí tienes algunas experiencias, vamos a decir que la recolección pueden levantar entre 300 y 400 kilos por año de orégano que se recolecta. No se cultiva, se colecta en forma silvestre. ¿Por persona? No, por hectárea. Por hectárea. Por una hectárea. Son de 300 a 400 kilos por hectárea, en condiciones normales de recolección. Y en condiciones que ya se está cultivando, ya empieza a haber métodos de cultivo. Ah, mira. Y pues se puede levantar de 3,5 a 4 toneladas ya de hoja seca. Sí. Entonces, alcanzan volúmenes muy altos, ¿verdad? Por hectárea. Bueno, mira, hay que tomar en cuenta que la cosecha se hace cuando está la hoja en verde y después se lleva a un secadero. Entonces ya en ese secadero pues va a perder un 70, un 80% de la humedad, que es como se comercializa en seco la hoja. Ellos normalmente cortan el orégano, van y lo secan al sol, ¿es correcto? Así es correcto. Pero me explicaban de que pierde algo de color y al perder algo de color, bueno, pues pierde algo de vitamina A, todos los tocoferoles, los precursores de la vitamina A, que puedan ser precisamente la causa de un descenso de los aspectos relacionados con antioxidantes, con bajar los antioxidantes. Pero el apoyo que dio la CONASA era precisamente eso, poner unos sombreaderos de tal manera que la planta se secara bajo sombra. ¿Tiene esto alguna ventaja? Sí, sí, obviamente, sobre todo cuando las ramas o las hojas que se cosechan se exponen directo al sol y no tienen un buen manejo
en cuanto a atenderse bien, que reciban la misma luminosidad. Va a haber mermas, y esas mermas hay unas deficiencias en el color, asumen un color grisáceo, que no es muy atractivo para la persona que lo va a consumir o para el que lo va a adquirir. Entonces, entre más verde se mantenga, que es cuestión de manejo post cosecha, tendrá un valor mayor, ¿sí? Entonces, lo que me acabas de mencionar que la Comisión Nacional de Zonas Áridas está apoyando con esto, es precisamente para que el campesino no tenga demasiadas mermas y que pueda vender su producto a un mejor precio, porque va a tener una mejor calidad. Y sobre todo que va a tener pues todos los principios activos, ¿verdad? Que son vitaminas, que son minerales, que son metabolitos secundarios, que eso es lo importante del orégano, se llaman metabolitos secundarios. Claro. ¿Me entiendes? Que son los que realmente proporcionan ese aroma tan agradable y tan evocador que a todos nosotros nos recuerdan a nuestros abuelos, nuestros padres. Y que nomás llegamos a la casa y queremos, olemos a orégano y dice, la comida va a estar buena. Es correcto. Entonces, es eso. Fíjate, doctor, que ahí en este ejido 4 de marzo, como te decía y repito, apoyado por la Comisión Nacional de las Zonas Áridas, también pusieron una seleccionadora, de tal manera de separar las hojitas de los pequeñas ramas, de los pequeños palitos, de tal manera de que ese producto ahí obtenido, pues se venda a nivel comercial. Esto es común hacerlo, no nada más aquí en Coahuila, sino en otros estados han tenido esta especie de beneficiadora, como le llaman. Sí, mira, ya se empieza a manejar. De hecho, desde el mismo productor lo hace en forma manual y siempre procura hacerlo de una mejor manera, de separar la hoja de lo que es la rama, porque ya la rama se considera como una impureza del producto. Entonces, se hace un esfuerzo por separarlo. Claro que ya mecanizado con Cribas. con cribas, con todo eso, esto se va a mejorar muchísimo. Entonces, se va a vender un producto prácticamente con cero impurezas, lo que son ramas, basuras, hojas muertas, hojas, Tierra, con tierra inclusive, ¿verdad? Entonces, todo eso viene en una mejora del producto y sobre todo, pues es un valor agregado que se le da. México es uno de los principales países exportadores de orégano. México produce alrededor de 2.500 toneladas por año, alrededor de 2.000 toneladas por año, los cuales se procesan en seco. Los principales países receptores o consumidores del producto de Lipia graveolens, que es orégano mexicano, son Estados Unidos y Canadá. Y de los estados productores, el mayor estado que produce más, ¿cuál es? ¿Coahuila o Chihuahua? Chihuahua, Coahuila. Nuevo León produce otra especie, Zacatecas también, pero es básicamente Coahuila, Durango y Nuevo León. Perdóname mi ignorancia, pero allá hay una planta muy parecida al olor del orégano que le llamamos, yo soy de Tamaulipas, del norte de Tamaulipas, que se llama mejorana. ¿Qué es eso? Bueno, qué bueno que lo mencionas. Es que el orégano tiene varios nombres e incluso alguna gente le llama mejorana, pero la mejorana es diferente. Es el aroma muy parecido al orégano. Pero no es. No lo es. No lo es. Es otra especie y otro género. Especie, sí, es otro género. Ese es mejorana officinalis, ¿verdad? Pero es otro género totalmente. Pero muy parecido. Pero el aroma, igual es el tomillo. El tomillo también es una aromática que tiene también un aceite esencial muy parecido al orégano, pero es menos tenue, es menos intenso el sabor. Sí. Y son muy parecidos. De hecho, los tres productos se usan mucho en muy variadas cocinas, los tres productos combinados. Los tres principales estados son Chihuahua en primer lugar, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Y parte de Durango, sobre todo la región lagunera, lo que es la región de Lerdo, Durango, de Gómez Palacio, lo que esos son los municipios, también abarca muchísimo y tienen unas buenas cosechas de orégano. Me has comentado de que se empieza a cultivar productivamente, como si fuera un cultivo más. ¿Qué significa esto? ¿A dónde va la investigación? ¿A qué nivel va? La investigación va definitivamente a obtener el mayor rendimiento de aceites esenciales. La hoja ya no va a ser el producto principal, ¿sí? Como es en el caso del ingreso complementario que tiene un campesino ubicado en las zonas áridas. Ya a nivel más empresarial se produce en forma cultivada bajo condiciones de riego, bajo condiciones de fertilización o fertirriego, y se va el producto final que se quiere obtener o el propósito es aceites esenciales.
Incluso hasta más allá van, hasta timol y carbagrol, que son los dos principales terpenoides, que son los componentes del aceite esencial. Aquí en la Antonio Narro se está haciendo esta Sí, investigación. estamos trabajando. De hecho, hay varios trabajos de investigación que se ha comentado. Te voy a comentar una cosa muy interesante. Se ha tenido y se tiene todavía evidencias de que el orégano que se produce, la Lipia gravioles que se produce en forma natural, en forma silvestre, en el desierto, tiene un contenido más alto de aceites esenciales que cuando se produce en forma cultivada. Me lo puedo imaginar, sí. Entonces, uno de los trabajos que, por ejemplo, con el que se hizo una tesis, el de ella es la mía, de tesis de doctorado, fue someter a las plantas un poquito a estrés, que puede ser hídrico o puede ser a base de otro tipo de componentes, para tratar de motivar o forzar el metabolismo secundario de la planta, porque te quiero decirte una cosa, la acumulación de aceites esenciales en la planta es muchas veces un mecanismo de defensa de la planta, de una autorregulación. Entonces es cuando se echa a funcionar el metabolismo secundario. Con eso evita que se consuman por los animales. Exactamente, entonces mira. evita que transpire la planta, ¿verdad? Y al no transpirar, o sea, cierra sus estomas y por lo tanto para sostenerse produce ciertos elementos bioquímicos como es prolina y otros elementos, cierra estomas y el contenido de aceite se encapsula. Entonces hay un efecto de como no hay transpiración, la planta se autorregula, por lo tanto hay un alto contenido de aceite. Entonces estamos trabajando con esas etapas, ¿verdad? Claro que el rendimiento de hoja es muy alto, pero no es, ya ahí el propósito que se persigue son los aceites esenciales, como te lo voy a Básicamente. ¡Viva la gran venta mexicana John Deere! Tasa del 0% hasta 36 meses en compra de tractores. Además, descuentos en pólizas de mantenimiento y promociones en implementos. Visite su distribuidor autorizado John Deere del 15 de agosto al 30 de septiembre. Términos y condiciones en johndeere.com.mx/gran venta mexicana. Beefmaster, la raza sin límites geográficos, es tu mejor opción por tener la habilidad de adaptarse a todas las regiones del país, así como en América Latina. Beefmaster, úsala y obtendrás resultados positivos que esperas en tu ganadería. El ganado para ganadores. Tecnofos 440 es la mejor sal mineral proteica que hay en el mercado para cubrir las necesidades de proteína y fósforo de animales en pastoreo. Mejora los parámetros productivos en general y con ello la rentabilidad en su explotación. Tecnofos 440 es calidad MNA. Ya no tenemos muertes de becerros antes de destete, no tenemos enfermedades, inmunología muy alta, ojo blanco, moraxela, todo eso se ha bajado mucho. Siempre Multimin está presente en el botiquín del rancho, por no necesita refrigeración. Y yo lo he recomendado ampliamente a mucha gente porque es mucho lo que se ve de resultados. Con una amplia gama de mezcladoras de alta calidad, Kuhn le ofrece eficiencia en la mezcla de sus raciones. Disponibles en diferentes capacidades, sistemas o montajes, Kuhn desarrolla a nivel mundial maquinaria para cuidar a su ganado. Mezcladoras Kuhn, de venta en IT Ranch. En el Rancho El Consuelo tenemos genética de vanguardia para tu hato. Ofrecemos semen de Polypeg Check, hijo de Chick Magnet y nieto de Total Package y Black Bayou, siendo el número 1 en características productivas de la raza Beefmaster, heredando los mejores datos de producción a sus hijos. Rancho El Consuelo, funcionalidad productiva. Una habilidad esencial en la industria de ganado bovino es la capacidad de producir carne y leche. La raza Cimental mexicano sobresale en estas características, así como en precocidad y rápido desarrollo, bondades que la hacen la raza europea más utilizada en el mundo. Cimental mexicano, la raza comprobada de doble propósito. Venta de rancho ganadero de oportunidad. 307 hectáreas a orilla de carretera, ubicado a 30 kilómetros al este de Sabinas, Hidalgo. Tiene 2 pozos de agua en regla, con gasto suficiente para regar más de 160 hectáreas. Muchísima agua. Rancho de oportunidad. Llámenos para más información. El potencial que tiene México es muy alto. En lo que es la producción de hoja, pues estamos en los primeros lugares. Lo que es la producción de hoja para uso culinario. En lo que está la investigación impulsando muy fuertemente es la producción de aceites esenciales,
que es ahí donde se considera que el potencial que va a tener en un futuro por el alto contenido del valor medicinal. Y yo creo que el futuro va a estar en el aislamiento de sus elementos como uso medicinal. Se están haciendo estudios muy fuertes contra el cáncer, por ejemplo. Hay mucha investigación enfocada hacia allá, se está siguiendo muy de cerca también el uso, incluso en cuestiones de lo que es las afecciones nerviosas, ¿verdad? Como calmante nervioso, etc. La misma situación que se tiene para hacer tónicos antiinflamatorios, bactericidas, etc. Todo eso va enfocado para allá. ¿Hay subespecies de mayor producción? O sea, o de tal manera que decir, ¿sabes qué? Quiero importar semillas me dijiste que se llama orégano turco. ¿Se puede importar para mejorar, no sé, hacer cruzamientos inducidos de tal manera de que la producción de aceites aromáticos sea mayor? Hay un gran trabajo que hacer. No se ha hecho absolutamente nada de lo que es la ingeniería genética. Entonces, sí hay... México tiene... Nomás en México hay más de 40 especies que se denominan orégano y que son consideradas como... Hay algunas especies como el que se usa en Nuevo León, son diferentes especies, aunque no tienen la misma riqueza de los aceites esenciales, pero se pueden utilizar como progenitores para generar nuevas variedades o nuevos productos más ricos en aceites esenciales, más ricos en algunos otros componentes terpenoides, como los que se conocen del orégano. En ese sentido, sí hay un área muy grande que no se ha tocado, sobre todo en los cruzamientos, en el mejoramiento genético. Hay por lo menos 3 líneas de acción que tenemos que considerar. ¿Sí? Una de ellas es mejoramiento post cosecha. O sea, cómo podemos mejorar a través de sistemas más eficientes de tener un mejor producto final. Número 2, cómo podemos obtener especies, porque dentro de la Lipia gravioles hay especímenes, cómo podemos obtener especies que podamos seleccionarlas por su alto contenido de aceite esencial y trabajar esa línea, ¿verdad? Y la otra sería trabajar todo el aspecto el aspecto medicinal, que también ahí hay una línea muy fuerte. O sea, todo el aspecto de pruebas biológicas con bichos, con bacterias, con hongos, tanto de orden humano como de orden vegetal. Y ahí estarían esas 3 líneas importantes. Entre otras, posiblemente que se pudiera ver aspectos de comercialización, que es a veces lo que se tiene el producto, porque a veces, como se obtiene en una sola época, pues se tiene mucho volumen, pues eso obviamente provoca una baja en el precio. Y entonces a veces se tiene que conservar un tiempo para que el mercado se estabilice y poder que el campesino pueda tener un precio, vender su producto a un precio más alto. ¿Quisieras agregar algo, doctor? No, pues que estamos muy interesados nosotros en trabajar con las plantas aromáticas, ahorita con el orégano, que es uno de nuestros principales especies con la que estamos trabajando, pero existen otras en las cuales también despiertan mucho interés, tanto de los investigadores de nuestra institución, y que algunos campesinos ya las empiezan a explotar. ¿Cómo cuáles? Pues está, por ejemplo, el mismo tomillo, el mismo mejorana, la menta, poleo, por ejemplo, la menta poleo que se da en el norte de Coahuila, tiene características de un amplio aceites esenciales y amplio contenido de aceites esenciales, y es incluso mejor que la menta piperita, que es la que conocemos como una hoja más ancha. Entonces la menta poleus, esa es una menta muy específica del norte de Coahuila. No, pues muchas gracias, Luis. Te agradezco mucho que nos hagan la oportunidad de transmitir estos conocimientos que hemos adquirido a través de los años. Muchas gracias, doctor. Por hoy es todo en Panorama Agropecuario. Si le gustó este episodio, no dude en suscribirse al canal para no perderse todo nuestro contenido del sector agropecuario. Bovinos, equinos, caprinos, agrícolas y mucho más en un solo lugar. Le invitamos a conocer más acerca de nuestros patrocinadores que hacen posible Panorama Agropecuario. Hasta luego, amigo.